que yo ya estaba pidiendo que, bueno, pero lo trajimos al doctor Horacio Ortega, que es el fiscal de Estado de la provincia. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Ahora, ¿cómo terminan el año? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cerraron? ¿Es un año que ha sido difícil, bueno? Es un año bueno, se ha trabajado mucho de la Fiscalía. Hemos podido, de alguna manera, integrar todos los sectores de la Fiscalía, todos los departamentos. Todos han mostrado, la verdad, que una eficiencia superlativa, han entendido la necesidad que teníamos nosotros de dinamizar la Fiscalía en todo lo que tenía que ver con dictámenes, con circulares, pero por sobre todas las cosas, el personal y los profesionales con los que yo me encontré, la verdad que son de una calidad técnica muy buena y una dedicación realmente muy destacada, porque no solamente que es el personal que viene de hace muchos años, sino que también es un personal comprometido con lo que significa la Fiscalía de Estado como organismo de contralor, organismo técnico. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el rol específico que cumple un fiscal de Estado, por ejemplo? Bueno, el fiscal de Estado tiene como misión específica cuidar la legalidad de los actos de gobierno. En definitiva, para que la gente lo entienda, sí, viene a tener dos partes. Por un lado, ser el abogado del gobierno, sí, para aquellas cuestiones que haya un interés, sí, y por el otro lado, cuidar que cada uno de los decretos y resoluciones que vayan a emanar directamente del gobernador sí, tengan un pase previo, que donde se analiza todo el expediente y que de esa manera pueda tener el marco legal adecuado para que la legalidad del acto, del decreto, sea perfecto y de acuerdo a lo que dice la ley. perfecto. Ahí está. Ahora, el rol que cumple el fiscal de Estado en esta causa, que ha sido emblemática y que llamó mucho y poderosamente la atención, es que organismos del Estado se vean involucrados en situaciones por lo menos ilegales, con detenidos y con todo esto que ha sido realmente escandaloso, que tiene que ver con el registro de la propiedad y catastro, que son organismos que dependen del gobierno de la provincia, en el cual te involucrás vos como fiscal de Estado, porque vos empezás a ser querellante. ¿Cómo es esa dualidad? Bueno, eso fue una decisión que tomó el gobernador. La verdad que fue una decisión acertada por parte de él, en el cual me instruye a mí como fiscal de Estado que intervenga en la causa penal como un querellante. ¿Qué pasa? Nosotros hasta hace poco, ustedes saben, teníamos el código anterior, sí, que mayormente en esta etapa de la instrucción es mayormente escrituraria. Entonces aquellos que eran damnificados, en el caso el Estado, porque si bien habían personas que eran responsables del organismo y ya habían quedado prima facie detenidas, sí, hacía de que el Estado intervenga en la causa penal como un querellante. ¿Qué pasa? Nosotros hasta hace poco, ustedes saben, teníamos el código anterior, sí, que mayormente en esta etapa de la instrucción es mayormente escrituraria. Entonces aquellos que eran damnificados, en el caso el Estado, porque si bien habían personas que eran responsables del organismo y ya habían quedado prima facie detenidas, sí, hacía de que el Estado
del Colegio de Agrimensores ya se había dejado de percibir sin que exista una norma, nada que lo contemple. Y empezamos a ver de que en el periodo que tenía que ver en la época de la pandemia, con las restricciones que se habían dado, no se habían cumplido ninguna de estas cuestiones. Entonces decidimos sanamente, a través de la autorización que dio el gobernador, ya ponernos adentro de la causa como querellantes, porque nos sentimos que somos perjudicados nosotros. Imagínense que por el obrar quizás de más de uno de los responsables, se pone en tela de juicio la seguridad jurídica de la provincia. De ahí ya partimos de que somos realmente perjudicados nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Investigar hasta dónde llegó esta cuestión. Porque no podemos quedar mirando para afuera o mirando internamente con un sumario, sino que tenemos que dar cuenta hasta dónde llegó esta maniobra. Porque no solamente, según lo que obra en el expediente, nos encontramos con personal que trabaja dentro del registro, sino con particulares que han utilizado justamente o el registro o las debilidades que había en el sistema tanto de catastro como en el registro de la propiedad para perjudicar a terceros de buena fe, que también seguramente tendrán que ser responsables por esa situación. Pero lo importante era que la provincia no quedara mirando para otro lado, y por eso es la instrucción del gobernador de ponernos en el expediente, entrar como querellante, ver cuál fue la participación de nuestros funcionarios, si la hubo, si fue directa, si fue indirecta, si fue por una cuestión de omisión, y empezar a que se investigue para, digamos, me parecía que era lo más lógico y lo más saludable, porque les repito, no había que poner en tela de juicio la seguridad jurídica que hay en toda la provincia. Era un periodo donde se aprovecharon y donde era necesario que se investigue en esto. Y sobre esa fundamentación es donde se actúa, que es la época prácticamente de la pandemia. Y de la investigación primigenia que hizo la Fiscalía, de investigaciones a cargo del doctor Robinot, se daba las cuentas claras de que habían utilizado con maniobra fraudulenta tanto la registración como el personal del registro para poder sacar una ventaja económica para terceros, perjudicando a gente de buena fe que no tenía nada que ver con esto. Hay circunstancias en las cuales, y se quedó en el requerimiento de instrucción formal, donde por ejemplo han habido estafas procesales porque se han anotado sentencias judiciales que ni siquiera habían sido dictadas dentro del seno del Poder Judicial. A su vez se operó ya con un fundado criterio por parte del juez de la causa para determinar las detenciones. Tengan en cuenta de que una persona, cuando es detenida, no es solamente porque está vinculada a un delito, sino porque existen pruebas que puedan dar cuenta de que es necesario la detención de esa persona. Y que a su vez facilita la investigación, porque la detención no tiene por objeto, sobre todo en esta etapa del proceso, no tiene por objeto detenerla por sí mismo, sino que al contrario, lo que se busca es facilitar la investigación, y a medida que más se ha ido investigando, más vinculaciones habían para que, y más mérito había para que estas personas fueran detenidas. Esta detención no es un anticipo de condena, es una detención preventiva. Y es por eso que hoy por hoy varios de los que estaban imputados empiezan a obtener la libertad con restricciones, como por ejemplo le pasó a la exdirectora, que no puede tener vinculación con el registro. Entonces, estas restricciones se van dando en pos de la investigación. Y la investigación se está llevando a cabo. Nosotros hemos tenido audiencias testimoniales con personal del registro que nos han ido dando cuenta de cómo era el manejo en el registro, que se encuentran grabadas ya en el expediente. Y lo que le dicen, sin entrar en detalle, lo que le dicen es que realmente ellos perciben la irregularidad en el manejo de la... En algunos casos hemos tenido declaraciones en las cuales nos decían de que había un trámite, porque ¿qué pasó? En esa época se suspendieron los trámites comunes. Claro, estamos hablando de la pandemia. En la época de la pandemia, nosotros veníamos con una continuidad
comunidad. Entonces, este hecho es algo muy importante, es una decisión que tomó el gobernador de instruirnos a nosotros y bueno, estamos trabajando en eso. Ahora va a venir hemos pedido una serie de diligencias, entre ellas una auditoría en la parte informática para que podamos hacer el seguimiento de todos esos expedientes que se encontraban en duda, por qué un expediente saltaba de una oficina a otra en cuestión de horas y no con los tiempos que tenían que tener, las registraciones que hay, pero también se está trabajando, porque paralelamente a esto, el gobierno estaba trabajando para la modernización de los dos organismos. Entonces, encontrarnos con estas circunstancias, encontrarnos con que nos decían, bueno, pero nosotros le dijimos en unas declaraciones de las que hay, bien, dice, no, pero nosotros le comentamos al fiscal de Estado la situación, pero después que ya estaba la denuncia. Claro. Y además se trata de cesión de terrenos fiscales. Hay de todo, hay particulares, hay partes de terrenos fiscales, pero el problema que hay acá es la circunstancia de haber utilizado un organismo del Estado, controlado por el Estado, claro, con personal al cual se le da la confianza para que ejercite las acciones de control, y que posteriormente ese personal que está designado para ese termine involucrado en una causa. Sí. Que si hubiera sido una cuestión donde se empezaba a investigar quizás por una investigación administrativa interna como un sumario, terminaba, se deslindaba la responsabilidad, pero esto fue más allá, personas que eran sacadas de los mismos organismos y llevadas detenidas. Entonces nosotros no podemos mirar para otro lado, tenemos que investigar, tenemos que saber hasta dónde llegó la maniobra, y lo más sano para todos es, porque supongamos que el día de mañana la justicia determine una situación especial, bueno, tendremos cómo llevar adelante y sobre todo darle la tranquilidad a la gente de que el Estado, cuando es perjudicado, actúa y tiene que hacerlo. Así nos pasa también con el tema de los terrenos que estamos recuperando. Tuvimos a los pocos meses del ingreso mío en la Fiscalía, tuvimos la situación de una escuela en la cual, que quedaba cerca de Santa Ana, donde una cuidadora de la escuela, una ex portera, había tomado casi todo el predio de la escuela para hacer una chanchería. Entonces los chicos, imagínense, iban a dar clase teniendo a los chanchos atrás, ocupados por una persona que no tenía ningún derecho. Se intervino rápidamente, lo pudimos sacar y hoy la escuela cuenta con el predio como tiene que ser. Estamos trabajando con otra escuela también que tiene tomado el segundo piso, ya hemos ido con la policía, estamos sacando, porque creemos que eso viene del Estado. La escuela que está, no me acuerdo el número ahora, pero está cerca de el Puerto Italia, cerca del psiquiátrico, a 2 cuadras. El segundo piso está tomado por particulares que para colmo son hijas de un ex portero. Imagínense la época que no tenemos portero. Entonces ya hemos hecho la intervención a través el acta notarial correspondiente, y estamos seguros de que en meses más vamos a tener la totalidad de la escuela para que se cumpla. Ese tipo de cuestiones que parecían quizá muy de poca monta, son totalmente importantísimos porque hacen a la soberanía del Estado sobre sus propios terrenos, sobre sus propias cosas, porque perjudican a una comunidad para beneficiar a 2 o 3 y no puede funcionar eso así. Y retomando con el tema de los terrenos, por supuesto que los dos organismos principales o más importantes son Catastro y el registro de la propiedad en esta investigación, pero ¿qué implicancia tiene el Colegio de Agrimensores? Usted decía que en un momento dejaron de percibir las tasas. Pero por orden no del colegio, sino por orden de las autoridades de Catastro. Entonces, ¿qué pasa? Esa tasa se paga para que colaboradores, tanto del Colegio de Agrimensores como del Colegio de Escribanos, puedan contribuir también en su formación, en lo que tiene que ver con la vida interna de la institución, y se dejaron de percibir y por lo tanto ya no mandaban las personas que tenían que mandar los organismos, se achicó el control a lo que estaban ahí. Entonces, por supuesto que perjudicó no solamente el funcionamiento, sino que también facilitó la falta de control. Entonces, estas cuestiones era lo que sale. ¿Y qué pasa ahora, por ejemplo? Si bien están todos en libertad,
y si bien están todos sujetos a la causa y todo esto, ¿qué pasa con formar de vuelta? ¿Quién va a ser el director de Catastro? No, ya se dispuso en el registro de la propiedad, existe una escribana que está a cargo, en el registro de Catastro al poco tiempo ya se hicieron las designaciones de las autoridades. Imagínense que el registro de la propiedad tuvo que sufrir un amparo por parte del Colegio de Abogados, que gracias a Dios lo pudimos resolver en la Fiscalía, esto también, porque los profesionales no podían asistir y se les daba un turno para que vean 3 o 4 cuando quizá a un gestor se le daba la misma prioridad que a un profesional del derecho o a un escribano. Eso motivó de que haya un amparo judicial contra eso, pudimos arreglarlo y hoy el registro funciona con total normalidad, con los controles. ¿Y ahí cómo va a ser? ¿Se va a volver a nombrar otra directora de Catastro? Ya existe. ¿Pero ya está con nombramiento? Sí, tenemos una persona a cargo que ya está con el nombramiento, con el decreto del gobernador, lo mismo en el registro de la propiedad. O sea que ni Demetrio ni Tofoletti vuelven a su lugar. No. Aparte, tanto a las 2 cabezas de autoridades como a los que se encuentran implicados, también se encuentran con una actuación sumarial administrativa paralela interna. Pero en las restricciones que se le dieron, por ejemplo, a la escribana Demetrio, una de las cuestiones era que ya no podía tener injerencia ni tampoco ningún tipo de vinculación con el registro. Y Tofoletti es un personal de gabinete que no más que nada hacemos la investigación para que se deslinde la responsabilidad más que nada patrimonial que puede surgir de todo esto, pero es un personal que ha quedado vinculado de hecho por la situación de la detención que ha tenido porque es personal de gabinete. ¿Y entonces cuál es su situación dentro del gabinete hoy? Hoy por hoy no tiene ningún tipo de injerencia ni vinculación con el gobierno, porque no es un personal de carrera. Usted sabe que mucho decía la prensa, ¿cómo puede ser que el Estado, si ustedes no entraban como querellantes, decían como que el Estado estaba como protegiendo a los funcionarios que estaban en este tema involucrados? ¿Fue rápida la decisión de que ustedes sean querellantes? Sí, el gobernador cuando tuvo los elementos necesarios y ya sabíamos de las detenciones, automáticamente pidió la constitución nuestra de querellantes. Y nosotros pudimos hacerlo porque eso requiere un proceso. Acuérdense de que no es como el código actual en el cual la víctima tiene un rol preponderante. En el código anterior la víctima en este caso tenía que actuar con un querellante. El querellante tiene unas facultades muy reservadas porque va sujeto a lo que vaya disponiendo el fiscal que instruye la causa. Entonces, bajo esas condiciones es que entramos. Y como le digo, ya hemos tenido las primeras audiencias que fueron pruebas propuestas por nosotros y tenemos otras más que están a punto de proveerse para que sigamos investigando. Como fiscal de Estado, ¿usted está trabajando con la justicia en este momento? ¿La justicia le requiere algo a usted? ¿Usted le puede requerir algo a la justicia? Como le digo, la función principal del fiscal de Estado es la legalidad de los actos del gobierno del Poder Ejecutivo. Pero no nos encontramos ajenos a resolver los requerimientos que nos haga la justicia, ni tampoco tenemos, digamos, una mala relación, y mucho menos, al contrario, con todos los miembros del Superior Tribunal y con toda la justicia en general de la provincia, más allá de que muchas veces nosotros defendemos nuestra postura y estamos sujetos al proceso, no podemos decir nada porque la verdad que el Poder Judicial actúa con una ecuanimidad realmente muy buena. Y también participamos nosotros en la elección de los jueces al formar parte del Consejo de la Magistratura, pero le puedo asegurar de que tenemos una muy buena relación en lo técnico porque se respetan tanto las situaciones del Estado por parte de la Fiscalía como nosotros someternos al proceso y a los dictámenes que sacan. Y bueno, hay sentencias que nos dan a favor, hay otras que nos dan en contra,
pero bueno, son las reglas del juego. La pregunta que le hago es, no vuelve a su cargo ni Demetrio ni Tofoletti, ni ninguna de las personas no vuelven a su cargo. Aparte, como le digo yo, amén de la cuestión judicial, internamente se dispuso el sumario por parte de la dirección de sumarios, que creo que ya está próximo a terminar ya la actividad investigativa. Doctor, ¿la escribana Demetrio en algún momento objetó esta medida? Sí, hizo un amparo, el cual fue rechazado. El amparo lo hacía en base a las declaraciones que había hecho el gobernador en cuanto a que ella no iba a volver al registro de la propiedad, y lo cierto es que no solamente que sucedió por el sumario que estábamos haciendo, sino que muy por el contrario también la justicia falló de esa manera, diciendo que no tenía que tener vinculación con el registro de la propiedad. Recuerde que la escribana Demetrio había hecho una acción judicial en la cual se la había colocado nuevamente en su carácter de directora, sí. Lo cual le ponía ella ya había sido sacada, ¿verdad? Exactamente. ¿Por Y respuesta, no, ella objetó la forma en la cual se le había sacado la dirección. Hizo un amparo y por orden judicial se mantenía en el puesto. Hoy por hoy ya ni por orden judicial puede estar ahí, amén de que ya, para evitar cualquier dislate y cualquier situación anómala, se dispuso el sumario para que justamente el decreto lo haga, pero va de suyo que una persona a la cual queda 6 meses detenida, digamos, no puede pretender posteriormente, con delitos que sean figurativos de la administración pública, pretender volver. No se la saca mano militar y muy por no se la saca mano militar y muy por el contrario, se hace el sumario para que de esta manera ella tenga una posibilidad de defensa. Pero creo que si nosotros apelamos a las cuestiones que tienen que ver con lo estrictamente administrativo, es muy difícil poder remontar esa situación. Bien. Lo llevo a otro tema también emblemático, que es brevemente, si me puede contar lo del Gaucho Gil. ¿Está todo en orden ya eso? Sí, estamos trabajando fuertemente con eso. Yo no fui por esa zona, pero está toda esa ruta liberada, ¿no? El tema es el siguiente, nosotros teníamos ustedes saben que... Eso es federal. Sí, en un principio la justicia federal intervino para que se despeje la ruta, pero también tenga una situación de un órgano de intervención sobre lo que era la asociación Gaucho Gil en ese momento, que dependía en esa instancia cuando el doctor Buenaventura era ministro de Justicia. Se intervino esa situación. Hay un contralor por parte del Estado, y lo que se avanzó fue en un proyecto de ley para que se expropie todo el terreno para poder hacer un proyecto que tiene diseñado ya obras públicas, en el cual hacer todo un complejo turístico y religioso importante. Tiene media sanción en diputados y bueno, esperábamos la sanción de senadores. Pero amén de eso, muchos de los propietarios hicieron ofertas para poder adquirir por parte del Estado. El Estado, teniendo en cuenta la necesidad que hay de avanzar en las obras, comenzó con las negociaciones de compra, y estamos avanzando fuertemente en eso. Hoy por hoy el lugar está de alguna manera ya con las empresas que han licitado para la construcción de la obra, y creemos de que si bien en este 8 de enero no van a ver ya todo el desarrollo turístico importante, va a estar acondicionado como para que los peregrinos puedan ir y visitarlo al Gaucho en condiciones, dentro de las posibilidades que hay, en las condiciones normales, porque lo ideal es que posteriormente salga la ley de expropiación sobre ese lugar. Pero la municipalidad, por ejemplo, de Mercedes, donó una parte del terreno. Nosotros hicimos negociaciones a través del ministro de Justicia para la adquisición de 3,5 hectáreas que le correspondían a una sociedad que era ACBA, que ya hemos terminado con esa negociación. Hemos tenido la autorización de todos los propietarios para llevar a cabo las obras y construcciones ahí, así que creemos de que vamos muy bien con relación a la ejecución de ese proyecto, que
no solamente va a emprolijar la zona, sino que también le va a permitir al devoto y al peregrino tener un lugar acondicionado como corresponde. Claro. Para que pueda tener un orden eso. Sí, pues, porque la verdad que era un caos, llegaba la situación de que no, y después tuvimos 2 muertos. Exactamente. Tuvimos. A su vez, mire, no, y después tuvimos 2 muertos. Exactamente. Tuvimos. A su vez, mire, eso es otra cuestión que es importante subrayar acá. En una de las cuestiones que hemos trabajado con el Poder Judicial ha sido la implementación del Código Procesal Penal. Y el nuevo código. Y el Gaucho Gil nos ha dado nuevamente una muestra de la eficacia y la eficiencia del proceso. En menos de 2 años ya tenemos personas que han sido no solamente investigadas, sino que han sido detenidas, investigadas, juzgadas, condenadas. Están condenadas. Sí, señor. Y esperemos de que estas bondades del proceso se sigan extendiendo a muchas cuestiones porque es fundamental dar esta. Y el Poder Ejecutivo trabajó fuertemente durante los 2 años que establecía la ley para la implementación y bueno, gracias a Dios, eso da cuenta de cómo se ha ido trabajando. Otra cosa son las modificaciones que han habido en los códigos. Ahora ya en el año que viene ya entra en funcionamiento el Código Procesal Administrativo. Bueno, son avances que vamos a tener que ir llevando y que dan cuenta no solamente del funcionamiento del Ejecutivo con el Judicial, sino que dan cuenta de todo el sistema republicano, de cómo está funcionando en toda la provincia. Gracias por visitarnos. No, por favor, muchísimas gracias a usted. Disculpen que no haya podido ver. No, está bien. La verdad que no hay problema. A su orden. El doctor Horacio Ortega estuvo con nosotros, fiscal de Estado, claro, contundente con el respecto a todo este tema, que quedaban todavía dudas con respecto al tema de catastro, registro de la propiedad, así que ha sido muy claro y muy contundente con respecto a este tema. Hay funcionarios nuevos, tanto en catastro como en el registro, por decreto del gobernador, firmado. Todo en Continental y en Corrientes en el Aire. Ya volvemos. En vivo, por la radio y la tele. La mejor información correntina. Corrientes en el Aire.